activa tu audio o te lo voy a tener que quitar ahora mismo. Todos los demás, por favor, con el audio apagado. Sigue los pasos de su hermano y decide irse a vivir en calidad de hermano lego, es decir, sin tomar las órdenes sagradas ni hacer el voto que hacen los monjes al ingresar en un convento de pobreza, de castidad y de obediencia, pero aún así decide recluirse en ese mismo priorato para llevar una vida de consagración religiosa que no le impide seguir pintando con el taller que monta en el propio priorato, ni salir de él. Los otros monjes no lo podían hacer para atender los requerimientos de sus clientes. Y aquí, en ese convento, pasó sus últimos años de vida, entre el 1476 y el 1482, en que murió después de haber tenido una grave crisis de nervios que lo llevó al borde de la locura en el 1481. Que estamos ante un artista muy sensible, pero que quizás por su particular manera de entender la religión y de entender la piedad y la relación con los otros, tuvo un colapso mental. Nos puede pasar a cualquiera, se sufre muchísimo en esos momentos, pero aunque se recuperó de esa crisis de locura, de ese colapso mental que tuvo en el 1481, acabó falleciendo al año siguiente. Fue un artista muy reputado, muy prestigiado y del que quedan varias obras que por análisis estilístico se le atribuyen, aunque la más importante de todas y la perfectamente documentada sea el tríptico en sus tablas. A ver, por favor, lo del micrófono, ¿cómo tengo que decirlo? ¿Podéis apagar o tengo que cortar otra vez imagen para silenciar el micrófono de quien sea? Por favor. Entonces os decía, nos dejó el tríptico perfectamente documentado que estáis viendo aquí y que se exhibe en la actualidad en la Pinacoteca de los Uffizi o oficios de Florencia, el principal museo pictórico de esa ciudad italiana. Y acabó parando este tríptico en Florencia no por alguna compraventa o donación muy posterior a la ejecución misma de la tabla, sino porque tan pronto se terminó de hacer en ese priorato de Bruselas el donante, que fue el señor Tommaso Portinari, a quien estáis viendo aquí bien representado, y que era un agente de la banca Medici en Brujas. Él vivía en Brujas. Recordaros que el matrimonio Arnolfini también era italiano y también vivía en Brujas, y por eso le pudo hacer el encargo precioso a Jean Van Eyck, que ya habéis estudiado. Pero aunque él viviera en Brujas, seguro que conocía de la fama de precisamente Hugo van der Goes, así que le encargó ese trabajo para que, una vez terminado, fuera transportado por barco hasta la costa italiana y luego ahí por tierra hasta Florencia para ser montado en la capilla del Hospital de Santa María la Nueva de Florencia, precisamente. Estuvo un tiempo ahí como donación del señor Portinari, y más tarde, cuando se creó la Pinacoteca de los Uffizi, obviamente la pieza, como tantas otras pinturas italianas y también flamencas conservadas ahí, pasó a ingresar y a engrosar la colección de esa prestigiosa pinacoteca. He tenido la oportunidad de verlo una vez y os aseguro que es espectacular, es verdaderamente asombroso
estupendo en el mejor sentido de la palabra. Estupendo describió, como estupendo describió, digo, el políptico de Gante, el gran alemán, grabador y pintor que fue Alberto Durero, cuando tuvo ocasión de verlo en su viaje por los Países Bajos. Y tenéis que saber que la palabra estupenda o estupendo quiere decir que causa estupor, que nos maravilla, que nos sorprende precisamente por lo impresionante que es, por su grandeza. Bueno, pues estupendo es también este tríptico de Hugo van der Goes. Las figuras son de tamaño natural. Calculad que mide el panel central, unos 2,5 metros o un poco más de alto por casi 3 metros de ancho, y los paneles laterales tienen más de metro de ancho. Se acercan, no recuerdo exactamente las dimensiones, pero deben de estar cerca casi del 1,5 metros. Y por lo tanto los cuerpos, y como encima el tríptico se representa, se expone abierto a ras de suelo, el espectador que pasa por ahí se siente verdaderamente impresionado, porque parece que forma parte de la escena, que si quisiera podría meterse con estos donantes o con estos humildes pastores a adorar al niño Jesús recién nacido que aquí veis en medio. Insisto, ninguna fotografía puede hacer justicia a todas estas pinturas flamencas, igual que ninguna fotografía, por buena que sea, puede hacer justicia a los originales pintados y expuestos en museos, galerías, iglesias, palacios o donde sea. Siempre que podáis viajar, hacedlo, y si no, ahora podéis recurrir a los medios de internet y buscar distintas reproducciones. Yo he intentado sacar algunas, pero siempre, a veces, ya sabéis, al pasarlas no tienen todo el detalle que uno quisiera, así que podéis hacerlo por vuestra cuenta. Queda, como os decía antes, a vuestro libre albedrío. El caso es que los colores son maravillosamente nítidos y brillantes. Se trabaja al óleo, ya sabéis, por capas, por pinceladas muy ligeras, creando sutilísimas veladuras contra la tabla trabajada a témpera, que está como soporte y fondo de todo esto. Y ya veis cómo Hugo van der Goes no tiene dificultad ninguna por plasmar el paisaje y por plasmar la atmósfera, y en este tiempo le da una absoluta continuidad en cuanto a línea de horizonte, como ya veíamos también en las tablas inferiores de la adoración del Cordero Místico del Políptico de Gante, a el espacio, al horizonte de todas esas tablas, para crear un paisaje completamente coherente. Un paisaje, en este caso invernal, lo sabemos por los árboles con las ramas desnudas, casi se siente el frío a través de la descripción de este cielo un tanto plomizo que veis por aquí, y de esta luz más bien fría. Y mirad cómo a lo largo de este paisaje y a manera de narración continua, el artista nos va presentando primero la llegada de José y de María a Belén en su borriquito. Es lo que se ve aquí al fondo, muy pequeñitos. La parte principal queda reservada al retrato de los miembros masculinos de la familia Portinari presentados ante la Virgen por sus santos patronos. Como veis, él se llama Tomaso, así que su santo patrono es el apóstol San Tomás. Por favor, ese micrófono. ¿Por qué abrís los micrófonos si no vais a preguntar nada? Por favor, verificadlos y apagadlos. Entonces os decía, el apóstol Santo Tomás, reconocible por la lanza con la que fue martirizado, y además obviamente por estar con este gesto de protección y de presentación hacia la persona que toma de él su nombre, Tomaso,
en italiano, y detrás de este señor están sus dos hijos varones. Uno de ellos se llamaba también Tomás, así que no necesita particular santo protector, y el otro se llama Antonio, es el pequeño, y por eso detrás de ellos está San Antonio Abad con hábito de eremita y con el cordón de su mismo hábito y ese cayado que hace referencia a su ancianidad. Vivió retirado en el desierto en época romana, en el desierto de la Tebaida en Egipto. Llegó a ser amigo de San Pablo Ermitaño, que es el fundador del anacoretismo en el cristianismo oriental, y los dos vivieron alrededor del 300, en el periodo de las últimas persecuciones precisamente contra los cristianos. Pues aquí tenéis a un santo de una época y a un apóstol de otra, del siglo I, pero ambos figurando como patronos y protectores de estos tres hombres, niños y el mayor que aquí estáis viendo. Mientras que en el otro lado, y ante un paisaje que nos muestra la llegada de los emisarios de los magos pidiendo indicaciones de dónde pudo haber nacido el niño, el Mesías esperado, ante ese paisaje aparecen estas mujeres. La esposa del señor Tommaso Portinari se llamaba Margarita, no es porque yo me llame así, era un nombre muy popular en aquellos tiempos, y su hija María. Y cada una de ellas tiene también a sus santas patronas por detrás. En el caso de la esposa, Santa Margarita, sometiendo al dragón que pretendió engullirla. Como ya he hablado de su leyenda al tratar del matrimonio Arnolfini, no necesito hacerlo aquí. En el caso de María, su patrona es María Magdalena, vestida como una elegante dama. Cuando toque ya os hablaré de la evolución de la iconografía de María Magdalena, que en el arte gótico se muestra como una dama distinguida. Era María de Magdala, pero supuestamente también era la hermana de Lázaro y de Marta, los amigos de Jesús, y tenía tierra supuestamente en Magdala, por eso se le llama Magdalena, y los artistas medievales la representan como una gran dama de porte aristocrático, muy distinguida, vestida con lujosos vestidos, con sofisticados peinados, porque llevaba antes de conocer a Jesús, supuestamente una vida un tanto mundana. No es que fuera la prostituta que se han imaginado los artistas a partir del barroco, ¿de acuerdo? Pero tenía una vida un tanto lujosa y disipada, de ahí su conversión y de ahí también su representación con vestidos lujosos, como os estoy diciendo. Luego será una de las principales discípulas de Jesús, testigo privilegiado de su resurrección, por eso su atributo principal es el bote de ungüento que siempre lleva en las manos, o por lo menos cerca de ella, como aquí sucede. Así que María Magdalena, no como prostituta, no como penitente, como la representará Donatello en una talla un poquito anterior a esta pintura, esa María elegante es la que aquí se nos representa junto con la niña del matrimonio. Como veis, los donantes están en una posición marginal, lateral, con cuerpos mucho más pequeños en escala que sus santos protectores femeninos o masculinos, y más pequeños también que la Virgen o San José, que forman parte de la Natividad de Cristo, que da título precisamente a este retablo. Portinari es así también como se le conoce. Y ya que habéis visto los donantes, os muestro entonces ahora un detalle de la tabla central para que
veáis mejor el estilo de Hugo van der Goes, contenido, pero de intensa piedad religiosa, basta ver los gestos de todos los personajes y extremadamente naturalista con la representación de los asombrados y curiosos pastores que, aceptando el llamado del ángel, han dejado sus rebaños para ir a visitar al niño recién nacido en el portal de Belén, como veis. Este es el tema del cuadro. Un tema lleno de elementos simbólicos, continuando con esa línea de simbolismo disfrazado que ya había caracterizado la obra del maestro de Flemal y de Jean Van Eyck, y que una vez veis perfectamente dominado con absoluta maestría y genialidad por parte de este artista. Os lo voy a ir presentando poco a poco, pero antes de entrar en él, supongo que os puede llamar la atención el carácter un tanto sombrío, recogido en ella misma, pero melancólico y hasta un tanto triste de la Virgen María, que acaba de dar a luz a este precioso y luminoso niño. Como me queda poco tiempo por hoy, no os voy a preguntar nada más, os voy a ir explicando las cosas, pero tratad de recordarlas y de aplicarlas a lo que venga luego. Os puede llamar la atención el color oscuro, no rojo, sino de un azul noche, que en el óleo original es espectacular, es maravilloso, el vestido, de la túnica y del manto de la Virgen, como casi si fuera un color de funeral. Ese color oscuro, este gesto sombrío, nos recuerda, como dice Simeón, el anciano del templo de Jerusalén, cuando tiene en sus brazos al niño Jesús en el momento de la presentación del templo, que desde el propio nacimiento de Jesús, María entiende que este no es un niño cualquiera, que ha venido al mundo, que se ha encarnado para redimir los pecados de la humanidad entera y por lo tanto está destinado al sacrificio. En la obra de Hugo van der Goes veis el equivalente a lo que habían hecho los pintores de iconos bizantinos de la Segunda Edad de Oro, cuando al mostrarnos la hermosa Madonna o Virgen de Vladimir le daban aquellos ojos tan tristes, tan melancólicos, porque estaba presagiando la pasión futura de aquel precioso niño. Aquí sucede lo mismo. De hecho, la interpretación que de la natividad hace Hugo van der Goes en este tríptico es la de una natividad mística, una natividad en la que el niño Jesús se nos presenta como víctima propiciatoria, como sacerdote y a la vez altar para el sacrificio. Estamos asistiendo simbólicamente a la primera misa, en la que Jesús se ofrenda, como os decía, para redención de la humanidad entera. Y ese momento trascendental, ese momento redentor, es contemplado por la piedad de María y también por la devoción más sencilla de su padre adoptivo, cuya festividad celebramos ayer. Acordaros que, según las Escrituras, José no es el padre natural de Jesús y por eso, entre otras cosas, a los joseses se les denomina cariñosamente, coloquialmente, Pepe, que quiere decir padre putativo. Es el padre que Dios dispone en la tierra para atender las necesidades de este niño, para educarle, para criarle, para sostenerle, para mantenerle, por más que no fuera auténtico hijo suyo. Así que el devoto y humilde José está también aquí pintado. Y María parece estar meditando ahora mismo ya en la futura pasión de su hijo. Este niño, fijaros, aparece en el pesebre
confortado por la calidez de la paja. El pesebre está aquí atrás, en el portal destartalado de Belén, a manera de una ruina antigua, con esta columna que trata de evocar las ruinas del mundo viejo sobre el cual va a nacer Cristo. Ya veis cómo en el pesebre está comiendo tranquilamente la mula. Así que Jesús aparece maravillosamente en el suelo sin estar envuelto en pañales. María no lo está cubriendo, está rezando hacia él, le está adorando, ha caído arrodillada en el suelo. Y esta visión tan peculiar de la Natividad, tenéis que saber desde ahora que deriva de la visión de una santa mística europea, Santa Brígida de Suecia, que en la segunda mitad del siglo XV, del siglo XIV, hacia el 1360 más o menos, tuvo una serie de visiones que dejó plasmadas en unos textos. Esos textos, a lo largo del siglo XV, servirán de inspiración a diversos artistas, y uno de los que más sobrecogieron e impresionaron a la sensibilidad del momento era la visión del nacimiento de Jesús. Según Santa Brígida, en su visión, María, para dar a luz, se habría apoyado contra una columna. Por eso esta cobra especial protagonismo aquí. Y el niño habría descendido de ella naturalmente sin provocarle ningún dolor. Y había aparecido ahí maravillosamente, milagrosamente, en el suelo, bañado de luz resplandeciente. Es, insisto, en esa visión, desviándose un poco de lo que dicen los textos canónicos del Evangelio, que Hugo van der Goes y con él otros pintores flamencos, pero ya de la segunda mitad del siglo XV, van a hacer este tipo de pinturas. Es un niño desamparado, es un niño frágil, pero es un niño que es el Dios luz del mundo. Acordaros de esa idea que ya os había comentado en clases previas a través de las velas encendidas. Esa luz que ilumina las tinieblas del pecado y de la humanidad entera aparece expuesto aquí directamente en el suelo para ser adorado por su madre, por su protector San José, por los ángeles que han bajado del cielo y también por estos pastores que han venido de lejos. Los ángeles que están adorando a ese niño Jesús llevan vestimentas eclesiásticas, las propias de los sacerdotes y acólitos en la celebración de la Santa Misa. Unos se cubren con albas y los otros con capa pluvial, es la capa más distinguida, la más suntuosamente elaborada y bordada que llevan los obispos para las ceremonias más solemnes, y estos otros como diáconos. Los diáconos no visten casulla, sino que visten dalmáticas con mangas cortas y anchas, como también aquí veis, y oficiando como presbíteros y como diáconos están todos estos santos arcángeles, que se distinguen de los demás por esas alas. Creo que al tratar del juicio final de Rogier van der Weyden se me quedó el decirlo, estas alas multicolores y deslumbrantes en su brillo. No son las alas blancas más comunes del resto de los ángeles. Hay jerarquía también en eso. Y para recordarnos que están asistiendo al sacrificio supremo de la misa, consecuencia del sacrificio de Cristo en la cruz, adelantado por la encarnación y nacimiento del propio Jesús en Belén, fijaros cómo en el reborde de esta espectacular capa está bordado en letras de oro el texto de Sanctus, 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 es decir, traducido, Santo, Santo, Santo. Se continúa la oración como Santo, Santo, Santo eres tú, Señor,
Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Es la oración más solemne que se recita durante la misa. Así que es la natividad, pero es también la evocación del sacrificio pascual en la misa lo que acierta a integrar prodigiosamente, maravillosamente, Hugo van der Goes en esta pintura. Como veis, no se trata solo de tener habilidad para pintar, de saber mucho de pigmentos, de saber mezclar los colores, de aplicarlos con delicadeza, ligereza y al mismo tiempo soltura sobre la tabla. Hay que tener ideas, hay que tener conceptos, hay que tener inventiva y hay que tener, en su caso, profundas convicciones religiosas. Ya os dije que es un pintor místico el que estamos viendo, que padeció por sus propias crisis espirituales, el que es autor de todo esto. Y para enfatizar ese carácter sacrificial de la natividad que nos pinta él, fijaros, en primer plano y entre los ángeles aparece una gavilla, un haz de trigo, en recordatorio justamente del cereal con el que se hace el pan que se va a convertir en la misa por el milagro de la transustanciación en cuerpo místico de Cristo. Así que el trigo de aquí hace referencia a esa especie eucarística y por medio de la decoración con racimos de este tarro de mayólica, en donde se contienen esas flores, se hace referencia al vino eucarístico también. Y a la pasión de Cristo se alude por medio de los 3 claveles que veis aquí en el vaso de cristal, que simbólicamente nos recuerda también el vientre virginal de María como vaso místico para Cristo, vaso puro. Ahí lo tenéis y fijaros cómo en este mismo vaso de cristal transparente, junto con los 3 claveles evocadores de los clavos de la cruz de Cristo, para entonces ya sabéis que la crucifixión se representaba ya solo con 3 clavos, están estas flores de pasionaria. Es una especie de enredadera que por su color morado y amarillo al medio y por la forma de clavos que tienen precisamente los pistilos, se conoce como flor de la pasión. Por medio de las 7 flores pintadas que aparecen ahí, se hace referencia simbólica por parte de Hugo van der Goes a las 7 penas, a los 7 puñales que en la tradición cristiana medieval afligen a María durante la pasión de su propio hijo. Así que se sirve el artista de símbolos florales para evocar el futuro sacrificio y la compasión de María para con Jesús, como de otra manera nos había recordado Rogier van der Weyden en el intenso retablo del descendimiento de la cruz que os he presentado previamente. Y los gladiolos que veis por aquí hacen referencia también a Cristo, a su realeza y a su divinidad y humanidad al mismo tiempo. La chancleta que aparece aquí en el suelo nos recuerda, como ya os expliqué para el matrimonio Arnolfini, que nos hallamos en suelo sagrado ante la presencia de lo divino y por lo tanto hay que comportarse reverentemente, con dignidad, con solemnidad, con humildad absoluta, porque estamos en presencia de lo más sagrado, que es Cristo. Y por eso ya lo veis, San José se ha quitado sus zapatos y aparece ahí reverentemente arrodillado también, adorando al niño recién nacido. Los animales que están en el destartalado portal de Belén que veis aquí tienen también un valor simbólico en esta pintura, igual que en el resto de las pinturas que encontraréis dentro del mundo gótico flamenco. Uno de ellos sigue comiendo la paja, sigue comiendo el heno ajeno
por completo a la trascendencia de este momento. Es la mula para los cristianos de la época, y acordaros que había fuertes rivalidades y enemistades religiosas que hoy tratamos de superar por fortuna, pero para los cristianos de la época el comportamiento indiferente de la mula alude a los judíos que, teniendo profetizados un Mesías, no quisieron reconocer en Jesús ese Mesías prometido. Mientras que el buey que deja de comer para prestar atención a esta santa misa que se está produciendo aquí es la representación simbólica del pueblo de los cristianos, integrados por judíos convertidos a la nueva fe, pero también por gentiles y por gente de toda la tierra, pero que decide aceptar a Jesús como su Salvador y Mesías. Así que aquí están los dos detrás con ese papel simbólico. Más simbolismo todavía se encuentra en el tímpano de este portal de la construcción del fondo. Creo que por más que amplíe la fotografía, no lo vais a ver bien, pero os lo digo por la internet, perdón, es aquí. Queréis mirarlo un poquito mejor, porque os aseguro que en este tímpano está representada un arpa. Esa arpa hace referencia al rey David, rey y profeta que también anunció la venida del Mesías. Acordaros que según las Escrituras, Jesús es descendiente de David. David, nacido en Belén, la ciudad de Belén, en donde estaba destinado a nacer el niño Jesús, es la ciudad de David. Y, por cierto, esa ciudad de Belén en hebreo quiere decir ciudad del pan. Así que el trigo que veis aquí tiene un doble propósito: recordarnos la Eucaristía, recordarnos el cuerpo de Cristo, pero recordarnos que estamos en Belén, la ciudad del pan, la ciudad de David. Y esa arpa alusiva a David, el ancestro de Cristo, está dentro de un portal. Y obviamente este portal que veis aquí hace referencia a portinari, que en italiano quiere decir el portero. Así que ya veis maravillosamente el ingenio de Hugo van der Goes. Ha conseguido integrar el apellido de su cliente y donante y las circunstancias proféticas del anuncio de Jesús con esta representación maravillosa de la Natividad que aquí estáis viendo. Y junto con los ángeles que revolotean por el cielo y que creo recordar son en número de 15, alusivos a los 15 gozos de María, igual que las flores hacen referencia a su propio dolor por la pasión de Cristo, están en esta esquina los pastores que han acudido desde los montes de Belén a ver el prodigio del niño recién nacido. Fijaros qué realistas son en su tratamiento, pero más allá de la apariencia física, uno muy jovencito, otro maduro y otro ya anciano, lo que ha logrado aquí van der Goes es captar tres tipos muy diferentes de comportamiento ante lo prodigioso, ante lo milagroso, ante lo sobrenatural. Fijaros, el pastor más anciano cae de rodillas, completamente extasiado, arrobado de amor hacia ese niño Jesús que, como el anciano Simeón, él parece haber estado esperando tanto tiempo. El pastor más joven tiene un gesto de maravilla en su cara, parece transfigurada por la felicidad que le produce la contemplación del Santo Niño. Y en cambio, el pastor que está detrás de los dos primeros se comporta como un vulgar curioso. Los ángeles le han dicho
que ha nacido un niño especial y él quiere verlo, pero es una curiosidad mucho más mundana, no está poseído de ese calor interior, de esa luz interior que tienen los dos primeros. Como veis, distintas psicologías, distintas maneras de reaccionar ante lo no esperado, ante lo sobrenatural hay en ellos. Son tan realistas en su tratamiento, en la complexión de sus pieles, de su cuerpo, de sus arrugas, etcétera, que cuando el cuadro llegó finalmente a Florencia, ya antes del 1480, causó pasmo entre todos los artistas cuatrocientistas locales. Pensad que ya era la época de Ghirlandaio, ya eran los comienzos también de Botticelli, de Perugino, de Verrocchio, ya tenía un taller muy activo ahí. Leonardo ya estaba pintando, Leonardo ya tenía la maestría, el grado de pintor ahí en Florencia en el 1472, así que este cuadro es contemporáneo a todos ellos y parece que a todo el mundo le impresionó vivamente. Y tanto lo hizo en Ghirlandaio, el que era más o menos por aquel tiempo maestro del adolescente Miguel Ángel, que decidió hacer una copia de estos pastores, incorporándola en un retablo propio suyo, dedicado también al nacimiento de Jesús. Que esto os sirva, por favor, de recordatorio de que en esta época los pintores admirados, los pintores que trascendían más allá de su propia tierra, eran los flamencos y no los italianos todavía. Así que de todo esto trata el tríptico Portinari, con esas dimensiones grandes que os comentaba previamente. Voy a reducirlo otro poco, pero bueno, esto no nos ayuda en nada absolutamente a lo anterior. Esta es una mejor imagen con los colores más distinguidos. Ahí lo tenéis. Y fijaros los gestos tan serios de todos estos ángeles que, como María, son conscientes como espíritus puros del destino de este niño delgadito, flaquito, que veis tendido en el suelo, pero lleno de luz, como os estaba diciendo. Ahí tenéis un detalle de los tres pastores admirados por Ghirlandaio, y os recuerdo que también pastores con un tratamiento muy realista serán incorporados a otras pinturas flamencas de artistas de distintos países a finales del siglo XV. Parece que todo esto trascendió enormemente. Cierro la clase de hoy, nos queda solo un minuto mostrándoos cómo el partido tomado por Hugh van der Goes a la hora de representar una natividad mística es seguido también por Hans Memling, que estuvo activo en la ciudad de Brujas desde 1465, llegó a ser el decano de esa ciudad hasta que murió en el 1494. Y aunque el tema es el de la adoración de los magos, ya lo explicaré para la semana, también aquí tenéis el nacimiento místico de Jesús con el portal de Belén destartalado, la columna de la que os hablaba antes, María arrodillada adorando al niño Jesús, igual que lo hacen los ángeles, y